Siempre hay que tomar en cuenta todas las superficies articulares que vamos a tener, todas las superficies anatómicas, en las cuales pueden provocar algún daño, a las que pueden provocar la muerte. ¿Ya? Siempre tomando en cuenta que la anatomía de la pelvis es importante. ¿Por qué? Porque para eso vamos a tener diferentes tipos de ligamento y de para que tengamos una pelvis controlada. ¿Ya? En su posición anterior, en su posición posterior, tomando en cuenta los ligamentos sacroiliacos anteriores, sacroiliacos posteriores, la sínfisis y el pubis, y anteriormente mencionado los ligamentos iliolumbares. Ahora, ¿por qué estoy haciendo recuerdo de estos ligamentos? Lo vamos a volver a ver en la parte de la del mismo trauma, para qué no sería y por qué no quería presentar. Tenemos también la parte de la anatomía, la cosa mortis, que debería ser una de las características más importantes al momento de tener alguna fractura a nivel del pubis o la nivel pública. Porque esta rama de la arteria hipogástrica que va a pasar por la parte posterior de lo que debería ser la rama del pubis, ¿ya? Provocando alguna lesión, vamos a provocar un sangrado entre uno arterial, solamente de la fractura de la pelvis. ¿Cuáles vendrían a ser los nervios que van a pasar por dentro de la pelvis? Intrapélvico, el ciático, los pudendo, los lumbares y lo que vendría a ser la rama sacra, que van a formar parte o van a formar lo que vendría a ser el pecho sacroiliaco. El contenido de la rotadora ciática mayor, el ciático, glúteo, el pudendo, el subcutáneo posterior, tenemos el rotador interno, el vaso del nervio de la región glútea superior e inferior, paso de nervio a nivel de la arteria completa interna y el paso de lo que debería ser el punto uniforme. Ahora, es aquí donde yo quería que tengamos un poquito de atención. Elementos estabilizadores de la pelvis. Los elementos estabilizadores de la pelvis tenemos dos: uno que nos da a ser transversos, ¿ya? Y otro que va a ser por rotación, dependiendo si va a ser vertical o rotación externa. Los ligamentos o las estructuras que nos van a dar limitación para la rotación externa debería estar el pubis, el ligamento sacroiliaco anterior y el ligamento sacroiliaco posterior. Lo que nos va a dar la limitación a la rotación de la pelvis a nivel sagittal, el ligamento sacrotuberoso, y lo que nos va a dar la limitación al desplazamiento vertical, el ligamento sacrotuberoso, ligamento sacroiliaco interoso, ligamento sacroiliaco posterior y el ligamento iliolumbar. Entonces, cada uno de estos ligamentos de los que estamos hablando nos van a decir de que nos van a dar limitaciones para que nuestra pelvis no se rote, no se desplace hacia vertical, no se desplace hacia una sagittal y no se desplace hacia una rotación externa. Todos estos medios de desviación nos van a llevar para eso. Entonces, según la etiología de la fractura de la pelvis, vamos a decir que la segunda causa de muerte asociada al trauma. El 6% de todas las fracturas deberían estar caracterizadas por lo que es la fractura de pelvis, y las lesiones que vamos a tener de alta energía y anillos pélvicos no pueden provocar la muerte. Entonces, la fractura de alta energía debería ser una emergencia traumatológica, ¿ya? Pueden ser lesiones que puedan estar asociadas al trauma, asociadas a los vasos, a los órganos intrapélvicos que tenemos, y la fractura de la pelvis son inestables, más o menos un 50% de estas debería ser una fractura inestable que nos puede provocar la muerte. Los mecanismos de acción pueden ser directo y indirecto, puede ser lo directo por atropellamiento, por caída de altura, o por último los indirectos por accidentes de tránsito. Lo de baja energía, decimos, accidentes, caídas ocasionales o también a nivel de los ancianos, siempre por osteoporosis. De alta energía, accidentes de tránsito, precipitaciones, aplastamientos, como ven en la imagen. Tenemos el examen físico, siempre tomar en cuenta la clínica del paciente, el examen físico, soporte vital avanzado, y todo lo van a hacer al año, como el doctor Coronado o su cliente, le van a explicar bien qué es lo que tiene que hacer A, B, C y D para dar una estabilidad al paciente. Para el paciente que vendría a estar inestable hemodinámicamente. ¿Ya? Entonces, vamos a contar nosotros en el examen físico y en la clínica con abrasiones y contusiones, podemos contar discrepancias en el nivel de la pelvis, podemos contar rotaciones externas, hemorragias internas que pueden estar en los flancos,
aumentan en los escrotos, el perineo, el meato, la vagina, los cráneo. Esto debería ser órganos que pueden ser comprometidos cuando tenemos un trauma a nivel de la pelvis. Entonces, esta imagen siempre no se olvide nunca el diagnóstico, inspección del paciente, palpación del paciente, rangos de movimiento, estudios complementarios. Esta imagen tiene que acordarla siempre cuando ustedes valoren a un paciente traumatológico, un paciente que venga con un trauma. La inspección, la palpación, rangos de movimiento y el estudio complementario de rangos solitarios. En este caso, siempre tomando en cuenta la radiografía, la tomografía. Aquí sí tomamos en cuenta la ecografía para ver la parte de alta o parte interna de la región abdominal y el tratamiento, en este caso, la ruptura de cráneo de ser multidisciplinaria. El paciente va a llegar con dolor, a la movilidad activa, pasiva, con crédito, equimosis, aumento de volumen a nivel del pelvis, de la pelvis a nivel del perineo, a nivel de los radios mayores o del escroto, y la deformidad debería ser marcada. Puede ser del 30 al 50%, puede ser fractura abierta y lo demás puede ser fractura cerrada. ¿Ya? En este caso, como les decía, equimosis, aumento de volumen, aumento de del escroto, lesión a nivel del meato. Y el día de la muerte, cuando vemos una fractura de pelvis, tenemos que tomarla en cuenta siempre. Debería ser la hipovolemia, la hipotermia y la coronopatía de consumo. Tomando en cuenta que cada una de estas lesiones o cada lesión que tenemos en la pelvis nos puede provocar por complicaciones. ¿Ya? Entonces, pedimos siempre la radiografía AP o posterior del pelvis y siempre tomando en cuenta una radiografía cráneo-caudal y cráneo y caudo craneal, que es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. ¿Ya? Para que nosotros podamos ver siempre el anillo pélvico. Lo que nos interesa ver siempre es el anillo pélvico. ¿Ya? Otras radiografías que pueden ser auxiliares a esta debería ser la radiografía alar y obturatriz, que en este caso de estas dos nos va a servir más que todo para verificar la fractura que tenemos en la escala y no más tanto lo que debería ser el anillo pélvico. Por eso lo que vamos a hablar lentamente es el anillo pélvico. ¿Ya? Aquí tenemos lo que les decía, el lado del índice, vemos, en este caso vemos el anillo pélvico de arriba hacia abajo y el anillo pélvico de abajo hacia arriba. ¿Ya? Con ventas de 60 y 40 60 grados y de 30 a 45 grados. Entonces, el outlet y la alar, estamos viendo entonces esta imagen es la que vamos a ver acá. Vamos a ver si hay lesiones a nivel aceptado en la cresta anterior. Y lo que debería ser la parte de la columna posterior y el nivel del agujero obturador. Es importante recordar también que toda fractura que tengamos un compromiso intraarticular, siempre tenemos que tomar en cuenta un estudio que debe ser la tomografía computarizada en 3D. En este caso, se pide también a nivel de la fractura de pelvis la tomografía, en la cual nos va a describir muchos tipos de lesiones, como por ejemplo aquí a nivel del sacro, tiene una discrepancia de más de 2 centímetros a nivel del pubis. Entonces, eso nos llama la atención a tener una pelvis abierta, tener una pelvis que está sangrando. ¿Cuál debería ser la característica más importante de esta? Una fractura de pelvis sí o sí tiene que ser inmovilizada, ¿ya? Porque si no, va a tener el mismo sangrado del paciente y eso hay que tomarlo en cuenta siempre. Los signos radiológicos de inestabilidad a nivel de la pelvis tenemos criterios que deberían ser menores y criterios que deberían ser mayores. ¿Ya? Tenemos los criterios que tenemos la evolución de los ligamentos, tenemos la fractura de la punción espinosa, la presa de L5, las lesiones a nivel de los ligamentos. Tenemos los criterios mayores, tenemos una discrepancia sacroiliaca, quiere decir de la articulación sacroiliaca posterior, de la discrepancia sacroiliaca a nivel del pubis también, y la discrepancia de la a nivel de la sacra mayor. Esos 10 criterios mayores, esto no va a ser un nuevo y no lo vamos a aportar, pero por lo menos era bueno que se nos mencione. ¿Ya? Entonces, cuando al comienzo hablábamos de la anatomía, decíamos que teníamos limitadores de movimiento a través de la pelvis. Entonces, aquí está. Esta parte de aquí son las fuerzas perjudiciales a nivel, cuando nosotros hablamos que tenemos fractura a nivel de la pelvis. Entonces, lo que vamos a buscar es que la pelvis no se rota externo ni no se rota interno. ¿Ya? Por eso el ligamento que les mostré anteriormente. Entonces, cuando hablamos de esto, también vamos a tener cizallamiento vertical y rotaciones externas. Eso es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque
si tenemos una tipo de lesión, estamos hablando de que tenemos una pelvis inestable. Y si tenemos una pelvis inestable, tenemos una pelvis que sangra. Si tenemos un paciente que está sangrado, hemodinámicamente se pone inestable y puede provocar la muerte. Tenemos los diferentes tipos de clasificaciones, tenemos las fracturas de pelvis, tenemos la clasificación de Burgess, en la cual nos va a clasificar dependiendo del mecanismo de acción. ¿Ya? Dependiendo del mecanismo de acción, si puede ser compresión, si puede ser cizallamiento. Tenemos la principal clasificación, que es la clasificación de Martin, en la cual nos va a clasificar en tres: tipo A, B y C. La tipo A vendría a ser fractura estable, más que todo vendría a ser por fracturas que tengan por abducción. La tipo B vendría a ser fracturas inestables rotacionales, y la tipo C vendría a tener una, tendría que tener las fracturas, tendría que ser inestables rotacionalmente y cizallamiento, tiene que ser cizallamiento o verticalmente. Para eso tenemos la tipo A, que decíamos que era la fractura que tiene más que todo compromiso, que no tiene compromiso del anillo pélvico y más que todo se va a dar por abducciones. La tipo A2 podría ser una fractura que va a estar a nivel del ala ilíaca o con compromiso del anillo sin desplazamiento. Y la tipo T vendría a ser una fractura transversa que va a estar a nivel del sacrocoxo. La B tendría que ser una inestable, tendríamos que tener una inestabilidad rotacional, ¿ya? Y en algunos casos puede ser una rotacional vertical, o en la imagen, tipo A, la tipo B tiene un compromiso lateral de la rotación interna, y la tipo B3 tendría que ser una fractura bilateral de ángulos, como lo ven acá. La tipo C tendría que ser fractura con inestabilidad rotacional vertical, que va a indicar ambos tipos. Entonces tenemos la imagen aquí, de una sola columna, de ambas columnas, y la tipo 3 que debería estar una separación completa de todos los medios de tensión. Todos los medios de tensión, todos los negativos que nos venían a la pelvis, se van a estar en colectivo. Entonces esto llama a tener como una pelvis muy inestable. También tenemos una clasificación ahora, la cual nos va a clasificar dependiendo de la gravedad que tenga la fractura. La tipo A parcial, la tipo B parcialmente inestable, la tipo 3 inestable completamente. Y tenemos por último la probabilidad de la fractura del sacro, en la cual vamos a tener la clasificación de N, y la cual nos va a clasificar en 1, 2 y 3. La 1 nos va a decir que está en la parte de los brazos de la fractura, va a estar por lateral a la probabilidad de la vuelta sacro, la tipo 2 que va a caminar transagujero, y por último la tipo 3 vendría a ser fracturas mediales, con lo que vendría a ser a nivel de los agujeros sacros, que van a afectar esto, que pueden afectar también al canal pendular. Todo lo que dije, hasta la 1, la 2 y la 3, que va a poder tomar en cuenta o alguna lesión a nivel pendular. Ahora, para el tratamiento, como decíamos anteriormente, esta fractura vendría a ser un manejo multidisciplinario, en la cual tenemos que actuar todos. Esto es para un manejo personal que tenga también experiencia. Entonces, ¿quiénes entran en una fractura de pelvis? Siempre tomando en cuenta la emergenciología, cirugía general, el médico internista, obviamente el traumatólogo para lo que vendría a ser estabilizar la pelvis, la unidad transfusional y el UTI tiene que estar siempre tiene que estar trabajando de la mano. ¿Ya? Hay técnicas quirúrgicas diferentes que podemos analizar, por ejemplo, lo que vendría a ser la investigadores internos, y como dije anteriormente, tiene que ser un trabajo de todos, no solamente de un servicio. ¿Ya? Para el tratamiento, podemos hablar de tratamiento ortopédico, tratamiento con fijadores externos o cirugía con colocado de placas o tornillos. Ya en la tipo A, la tipo A decimos que son, vamos a tratar solamente con reposo, tratamiento simatológico, y lo que vendría a ser la movilización precoz, que puede ser también el tratamiento simatológico con lo que vendría a ser baja pélvica, anillo pélvico. ¿Ya? La tipo B, si utilizamos, se pueden utilizar reducciones cerradas, para lo que hacemos complicaciones externas, o también podemos hablar de las vacas pélvicas. ¿Ya? Siempre tomar en cuenta el lugar de donde vamos a colocar los fijadores y la técnica en la cual vamos a utilizar. Hay diferentes técnicas para poder realizar una fijación de una pelvis. Todos estos son lugares donde podemos colocar los shafts para hacer un cierre de la pelvis. Aquí tenemos un fijador externo cerrando la pelvis.
fijadores externos. ¿Ya? En el tipo C decíamos que vendría a ser la fractura que vendría a tener mucho más inestabilidad, porque tenía la estabilidad rotacional y tenemos estabilidad vertical, ¿cierto? Entonces aquí podemos tratar desde tracciones pélvicas, fijaciones externas como motores, o netamente utilizar lo que vendría a ser la síntesis con placas de tornillo. Aquí tenemos las placas, los tornillos, algunas fijaciones. Hay que tener diferentes tipos de técnicas de abordaje. En este caso, para usar trabajar con la pelvis, tenemos que tener mucha experiencia para realizar los abordajes, porque más que todo vamos a tener a nivel de la pelvis, a nivel de la parte anterior y lateral del abdomen, mucha inervación, muchas capas musculares que tenemos que violar para poder acceder a la pelvis. ¿Ya? Entonces tenemos técnicas para que podamos utilizar este tipo de placas, podemos utilizar una fijación de forma mínimamente invasiva con placas de tornillo. Aquí tenemos una fijación con un tutor externo, ya se va a hacer totalmente igual, hacer la laparoscopía exploratoria para ver qué tipo de lesiones tendrían. ¿Ya? Y entre las complicaciones, siempre tomar en cuenta la infección de la sepsis, las lesiones neurovasculares, lesiones urinarias, también la pérdida de reducción a nivel del brazo de fractura, las rectificaciones. ¿Alguna pregunta? Para que quede claro, las fracturas de la pelvis son las fracturas en las cuales nos puede provocar la muerte por el tiempo y el tipo de sangrado que puede provocar. Ahora vamos con lo que vendrían a ser las fracturas de acetábulo. Los principios anatómicos del acetábulo tienen que tomar en cuenta desde el origen embrionario. Hablábamos que el hueso ilíaco está formado por 3 tipos de huesos, que termina en una osificación en hueso ilíaco. ¿Cuáles vendrían? ¿Se acuerdan? Estamos hablando de la parte por ejemplo que vendría a ser el ilio. Por detrás tenemos al isquio y por delante tenemos al cúbito. Estos 3 huesos se unen y van a formar esta osificación que vendría a ser llamada ya en la actualidad acetábulo. ¿Ya? Y esto nos va a servir para cierto tipo de articulación que debería ser importante en todo el miembro inferior. Tomando en cuenta que, hablando del acetábulo, tenemos una columna anterior y una columna posterior, y cada una de estas características, cada una de estas superficies articulares o anatómicas tiene una cierta importancia para esto. En la columna anterior vamos a tener lo que debería ser la área ilíaca anterior, tenemos la pared anterior y vamos a tener lo que debería ser la rama púbica superior. En la parte posterior tenemos la escotadora ciática menor, tenemos la pared posterior y tenemos la tuberosidad isquiática. ¿Para qué yo les digo y para qué yo les muestro estas estructuras? ¿Por qué? Porque dependiendo de estas estructuras también vamos a ver qué tipo de lesión vamos a tener. Parte importantísima, cuando vemos una fractura de acetábulo, vendría a ser la cúpula acetabular, porque en esta cúpula acetabular vendría a estar el techo. Aquí va a ser donde va a sentarse la cabeza del fémur. ¿Ya? Esta va a ser la que nos va a dar toda la comunicación que tenemos en este tipo de articulaciones. Entonces, estas lesiones son relativamente infrecuentes, constituyen más o menos entre el 0,3 al 6% de todas las fracturas. El porcentaje de hombres y mujeres sobre 70 hombres, 30 mujeres. Y la fractura vendría a ser asociada siempre al paciente que venía a tener, el paciente que venía a ser reumatizado. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción? Siempre las fracturas de acetábulo tienen un mecanismo de acción que vendría a ser indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque dependiendo cómo esté la cabeza femoral, dependiendo de eso cómo esté, vamos a encontrar los tipos de lesiones. Puede ser que esté en la pared anterior o puede ser que esté en la pared posterior. ¿Ya? Dependiendo de cómo esté la cabeza al momento del trauma. Entonces, como decimos que es un mecanismo indirecto, es la cabeza del fémur la que nos va a fracturar. ¿Entendieron esa parte? ¿Sí? Entonces, tenemos los mecanismos de acciones. Si tenemos la cabeza en rotación interna, tenemos una fractura en la columna anterior. Si tenemos una rotación interna en la cabeza, tenemos una fractura en la columna posterior. Si tenemos la cabeza en movimiento de abducción, tenemos lo que vendría a ser una fractura a nivel del fondo
acetabular, la parte importante que le decía. Y si tenemos un movimiento en la reducción de la cadera, tenemos lo que vendría a ser una fractura, y vamos a hacer una fractura a nivel del fondo, en la zona inferior del fondo acetabular. Entonces, dependiendo de estos movimientos que tengamos en la cabeza neural, vamos a tener ese tipo de fractura en esas estructuras. ¿Me entendieron? Esta imagen no se olvide nunca cómo inspeccionar a un paciente. Entonces el paciente va a venir con dolor, hipersensibilidad, va a tener mucho dolor el paciente, no se lo vamos a tocar, va a haber una esquimosis marcada a nivel de la región. Aumento de volumen del perineo también a nivel de la pelvis, hemodinámicamente puede estar inestable y puede haber, hay que hacer siempre un examen cardiovascular para que tomar en cuenta qué tipo de lesiones puede ser que tengamos. Como dijimos anteriormente, este paciente siempre, esta estructura siempre el paciente puede traumatizar. Entonces tenemos que revisar todo, desde la pelvis hasta las acetabulas. ¿Ya? ¿Cuáles son las radiografías importantes que vamos a solicitar? Anteroposterior o AP de pelvis o panorámica de pelvis, como la quieren llamar, la oblicuo alar y la autorotriz, que vendría, como le dije anteriormente, que nos habla de la pared anterior del acetábulo y la pared posterior del acetábulo. Para eso tienen esa estructura. Estas son las superficies articulares, la superficie anatómica que ustedes van a encontrar cuando sacamos una radiografía alar, cuando sacamos una radiografía autorotriz, desde la región iliopubiana, que estamos hablando que forma parte del anillo pélvico, de la región ilioisquiática, que debería ser representada por la cara, por la pared posterior del acetábulo, la que debería ser la imagen de la lágrima que está entre la parte posterior del acetábulo, el techo acetabular, la pared anterior, que tenemos acá, y la pared posterior que la tenemos como representado por color lila a nivel de la radiografía. Estas son las estructuras anatómicas que nosotros vamos a tener que llegar a buscar cuando hagamos una radiografía obturatriz y alar. ¿Ya? Esta es de alar, entonces la que nos va a representar lo que es toda la pared ilíaca, vamos a buscar todo lo que es la pared posterior, la columna posterior del acetábulo y también la pared anterior del acetábulo. Cuando vemos la radiografía oblicuo obturativa, vamos a buscar que la obturatriz tiene que estar completo, sin ninguna interrupción, la pared anterior de lo que sería la pared posterior del acetábulo y la pared anterior de lo que sería el acetábulo. Tomar en cuenta siempre fracturas con compromiso articular, decíamos siempre la tomografía. Vamos a ver todo este tipo de imágenes. La clasificación tendría que ser una clasificación en la cual la podemos tomar en cuenta para la fractura del acetábulo, en la cual nos va a decir que tenemos dos tipos. Vamos a tener fracturas de tipo simple y de compleja. Cuando hablamos de la tipo simple, tenemos que hablar que la tipo A tenemos lesión a nivel de la pared posterior, la pared posterior, columna posterior, pared anterior y fracturas transversas. ¿Ya? Y cuando hablamos de la compleja, vamos a tener compromiso de la pared posterior, de la columna posterior, la pared posterior, fracturas transversas, como vemos acá, en transversa que estamos hablando, que tienen una fórmula T, y lo que por último, que vamos a tener compromiso de ambas columnas. Esta manera de hacer la fractura más compleja que podemos tener. Según la clasificador A1, nos dice que tenemos tipo A, B y C, de la más menos complicada hasta la más compleja. Cuando hablamos de tratamiento quirúrgico, o cuando hablamos de tratamiento, consiste más que todo en la reducción completa de lo que debería ser una fractura de acetábulo. Tenemos que reducir. Cuando tenemos compromiso articular, tenemos que tratar de reducir anatómicamente cada una de las fracturas. ¿Ya? Y para eso tenemos algunas técnicas en las cuales nosotros decimos que este paciente puede ser que la podemos tratar quirúrgicamente o lo podemos tratar de manera conservadora o de reposo absoluto. Cuando hablamos de tratamiento quirúrgico, es importante recordar la disponibilidad y que tiene que ser un cirujano que tenga experiencia para realizar el tratamiento. ¿Ya? Dependiendo del desplazamiento, hay que tomar en cuenta siempre, y el reposo tendría que ser ideal con el paciente que no tenga que tener carga. Cuando nosotros pisamos, la fuerza se va a transmitir de la cabeza del cuerpo a todo el cuerpo acetábulo. ¿Ya? Las otosíntesis, perdón, vamos desde el tornillo. Puede ser solamente tornillos para la fijación o placas completas con tornillos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Se me ayuda a hacer ahora?
Vamos a comenzar entonces con lo que vendría a ser la fractura de tubo proximal. La fractura de tubo proximal siempre tomar en cuenta la anatomía. Todas las diapositivas que yo les voy a mostrar, en todos los puntos que yo les muestro, siempre comenzamos con la anatomía. Si no sabemos la anatomía, no sabemos el cuerpo, vamos a saber cómo describir una fractura y vamos a ver qué estructuras anatómicas son las que están dañadas. Entonces, la extremidad superior está conformada por qué? La cabeza, por el cuello, ¿ya? Provocante mayor, provocante menor, cuello anatómico y cuello quirúrgico. ¿Se acuerdan de eso? Ya, y aquí nos muestra la línea amplia del fémur. Ya, la musculatura que tenemos también sí nos pone en cuenta de la parte control de los glúteos mayor, medio y menor, y lo que vendría siendo un músculo del tríceps pélvico, que vamos desde el término superior, término inferior, ahora interno, por arriba vamos a tener lo que vendría a ser el músculo piramidal, ¿ya? Y por debajo al músculo cuadrado por ahí, ¿ya? Es importante tomar en cuenta la arquitectura del hueso, ¿ya? Es aquí donde nosotros vemos y nos tomamos en cuenta a los pacientes que van a ser oncológicas o no, tomando en cuenta estas líneas de acá, que son las líneas de zinc, ¿ya? Estas líneas de zinc nos van a dar cuenta de cuando tenemos una osteoporosis o cuando está comenzando, porque son líneas de compresión, son líneas de tensión que nos van a dar la rigidez al hueso a nivel proximal. Entonces, según la anatomía, encontramos dos grupos de las líneas de zinc que sustentan el cuello y la cabeza. La presencia o ausencia de una de estas puede ser patológico para el paciente, especialmente en los pacientes arriba del 60 años. Y la alineación de cada una de ellas determina el tipo de fractura que podemos tener. ¿Tenemos una fractura desplazada del cuello o no tenemos una fractura? ¿Ya? La irrigación importante, dada por lo que viene a las arterias femorales o las circunflejas, las arterias mediales, la articulación vista desde adentro, los ligamentos de refuerzo que vamos a utilizar siempre, que vendrían a ser isquiofemorales, que vendrían a ser un músculo, los ligamentos de refuerzo que vendrían a la articulación de la cadera, ¿ya? La incidencia en las fracturas de cadera o de fémur proximal, está tomando de pacientes que sean jóvenes o un mecanismo de acción traumático de alta energía, hasta pacientes que deben ser adultos mayores, que pueden ser con menos o un mecanismo indirecto también, pero de baja energía. Entonces tenemos mecanismos directos de alta energía y los mecanismos indirectos de baja energía. Hablamos de pacientes adultos a pacientes jóvenes. ¿Ya? Entonces, paciente, importante, el paciente siempre ya con dolor va a llegar con un acortamiento del miembro afectado, va a haber una rotación interna del miembro, va a haber una deformidad del miembro y va a haber una pérdida de eje mecánico de todo el miembro que está afectado. Pero una rotación externa, miren, la discrepancia del tamaño, ¿ya? Las características de la fractura de fémur proximal. Entonces, las clasificaciones, de acuerdo al nivel de la fractura, tenemos diferentes tipos de clasificaciones. Tenemos una, a nivel de fractura de la cabeza, tenemos una clasificación. A nivel del cuello, a nivel intertrocantérico y subtrocantérico, tenemos diferentes tipos de clasificaciones. Entonces, comenzamos por una de ellas. Esta es la clasificación anatómica, en la cual, para los maestros, tenemos a nivel de la cabeza, tocante mayor, tocante menor, y a nivel de lo que debería ser subtrocantérico. Cuando tenemos fractura de la cabeza, tenemos fracturas del cuello, retrocantérica y fracturas subtrocantérica. Entonces, tomando en cuenta cada una de estas clasificaciones, hay que tomar en cuenta la que se va a hacer tres tipos importantes, ¿ya? Hechos importantes. ¿Por qué? A nivel de la cabeza, a nivel de la fractura, tenemos el compromiso vascular, va a haber a nivel de la cabeza y del cuello. Los rangos de la fractura mayores, lo que es el grado mayor menor de estabilidad, estamos hablando de cuando hablamos a nivel subtrocantérico, ¿ya? Y los grados de la fractura son diferentes. Entonces, la clasificación anatómica de la fractura de fémur proximal, estamos hablando de la tipo 1, la A, B, C y D, nos dice que la A es una fractura subcapital, la B es una medio cervical, la C es una base cervical, la D debería ser una fractura intertrocantérica y la D es una fractura subtrocantérica. Pregunta de examen. Clasificación anatómica de la fractura del fémur proximal. Seguimos con lo que vendría a ser la clasificación
de la cabeza. Estamos hablando que puede hablar, dependiendo del caso de fractura, vamos a hablar que tiene una fractura que puede ser desplazada o puede ser no desplazada, puede ser inestable o puede ser no inestable. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de los compromisos, vamos a hablar también del compromiso, dependiendo si hablamos del compromiso intraarticular o extraarticular. Cuando hablamos de los compromisos intraarticular, estamos hablando que tenemos que va a representar las fracturas que son de la cabeza y subcapitales y a nivel del tercio medio del cuello, esta vendría a ser interarticular. Y las fracturas que son a nivel intertocantérica, subtocantérica o base cervical vendrían a ser fracturas que son extraarticulares. Tenemos la clasificación A, igual que nos habla del tipo A, son fracturas a nivel de la área tocantérica, el tipo B a nivel del cuello y el tipo C a nivel de la cabeza. Ahora sí, tenemos lo que vendría a ser la clasificación de Perkin, que esta clasificación nos va a servir para clasificar las fracturas de la cabeza, netamente de la cabeza, subcapital, o capitales completos. De acuerdo al tipo 1, nos dice que tenemos una lesión a nivel de la cabeza por debajo del ligamento redondo. La tipo 2 nos va a comprender todo lo que es el ligamento redondo. La tipo 3 nos va a comprender toda la parte del ligamento redondo y parte del cuello, la parte media. Y la tipo 4 nos vendría a formar parte de todo, o aparecía todas las 1, 2 y 3, pero con compromiso a nivel de las tablas. Esa es la clasificación de Perkin. La clasificación de Perkin nos sirve para clasificar la fractura capital. ¿Entendieron? Tengo la clasificación de Gardner. La clasificación de Gardner nos va a tomar en cuenta la línea de signo, la línea de compresión o la clavícula que veían anteriormente. La tipo 1 debería ser una fractura incompleta. La tipo 2 vendría a ser una fractura completa, pero sin desplazamiento. La tipo 3 vendría a ser una fractura completa con desplazamiento parcial. Y la tipo 4 vendría a ser una fractura completa con desplazamiento total de la cabeza. Donde hablábamos que cuál de todas estas fracturas vendría a ser la más benigna, vendría a ser la fractura de la tipo 1, porque tiene un desplazamiento parcial y el desplazamiento vendría a estar en palo. Entonces tenemos modelo normal, fracturas no desplazadas que son las 1 y 2, de 3 y 4 vendrían a ser fracturas desplazadas completas. Ya la línea de cinta que decía, o las claviculares, que hablábamos desde el grado 1, desde el grado 6, que vendría a ser un patrón clavicular normal, el 5 que aparece en la clavícula secundaria, el 4 que vendría a ser, vamos a tener reducción de las clavículas de tensión, el tipo 3 que vendría a tener ruptura ya de la clavícula primaria de tensión, y la 1 y 2 que vendría a ser la destrucción de todo tipo de clavícula, igual a una debilidad que viene del flujo total. Y por eso vamos a ver que vendría a ser una fractura de tenemos aproximado a fracturas de caída. Esta línea que ustedes ven acá, es una línea de 5, línea de tensión y compresión. De 0 que es normal, y vaya disminuyendo, la 1 y 2 y ahora tenemos tenemos la clasificación de Powers, en la cual la clasificación de Powers nos va a servir para clasificar las fracturas que están a nivel del cuello. ¿Ya? Desde la tipo 1 vendría a ser fractura que tenga un 30% de desplazamiento, la tipo 2 vendría a ser un 50%, y la tipo 3 va a tener un 70% de desplazamiento a nivel del cuello. La clasificación de Thornton vendría a ser una clasificación que nos va a servir para clasificar las fracturas trocantéricas, intertrocantéricas, que hablamos de que la tipo 1 es una fractura incompleta sin desplazamiento, la tipo 2 es una fractura completa sin desplazamiento, la tipo 3 se puede ir dependiendo. En esta vendría a ser una fractura completa, pero con una convolución del tocante mayor o una convolución con el tocante menor, dependiendo del brazo de fractura. Entonces, la A y B. La tipo 4 vendría a ser una fractura con convolución en la pared postromedial. Y la tipo 5 vendría a ser una fractura con trazo invertido. Y aquí tenemos trazo invertido. Vendría a ser también una fractura, según la clasificación de Thornton, una fractura intertrocantérica. Tenemos la clasificación de dientes, en la cual nos va a clasificar las fracturas que vendrían a estar por debajo del tocante menor, del tipo 1, 2 y 3. Va a ser el tocante de la tipo 1 del tocante menor, la tipo 2 por debajo del tocante menor, del tipo 3, 5 a 7 centímetros por debajo del tocante menor. Entonces, esta vendría a ser fractura subtocantérica.
desplazada o no, si la fractura tiene dos fragmentos, si la fractura tiene una construcción o si la fractura de la configuración puede ser sub o interlocatérica. La clasificación de Ruth y Taylor también nos clasifica fracturas que deberían estar con compromiso interlocatérico y sublocatérico que puedan comprometer esta fractura. Y el tratamiento viene desde una simple fijación o una tracción blanda o una tracción esquelética, ¿ya? Que nos va a ayudar a que extracción de trazo de fractura para poder realizar una mejor autosíntesis. En caso de que podamos comenzar una autosíntesis, en caso de que el paciente no pueda realizar el tratamiento quirúrgico por N cosas, ¿ya? Podemos optar por este tipo de tratamiento conservador para que no se pueda. Estas son las tracciones blandas, estas son las tracciones esqueléticas, ¿ya? Tenemos diferentes tipos de tracciones esqueléticas. Entonces, cuando hablamos del tratamiento quirúrgico, tenemos que ver cuáles son las contraindicaciones. Tenemos contraindicaciones que pueden ser absolutas, que pueden ser relativas, desde arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca, angina de pecho, falta de miocardio, valoración para que deben hacer. Contraindicaciones absolutas. Cuando hablamos de contraindicaciones relativas, estamos hablando de la neumonía, de la electrolítico, la disfunción urinaria. Diferentes tipos de abordaje, desde un abordaje anterior, anterolateral, lateral, posterior, hasta solamente tratamientos conservadores. Tenemos tratamientos como la síntesis con placas DHS y con tornillo combinado. Ya. Tenemos las placas láminas que ya no se utilizan, que estas son las que actualmente se utilizan más. Tenemos las placas DHS que se pueden combinar con la utilización de alambres de circulaje. Tenemos la placa DHS, tenemos también tratamientos con prótesis parciales, la prótesis parcial auriculares, que debería ser esta Thompson, y la bipolar que debería ser esta de acá que estamos viendo. Tenemos también tratamientos con prótesis totales, también que son auriculares, una total. ¿Por qué? Porque tenemos un componente del fémur, tenemos un componente a nivel del acetábulo. ¿Y cuáles deberían ser los tratamientos o los pilares para el tratamiento de la fractura del modo proximal? Siempre tomar en cuenta el estado general del paciente, desde que llega a la emergencia. Tiene que tener un tratamiento quirúrgico o una resolución de la fractura entre 24 a 48 horas. La movilización tiene que ser precoz para evitar todo tipo de complicaciones. Estamos hablando que esta fractura, más que todo, son de pacientes mayores, pacientes ancianos. Entonces, tener en un solo lugar o cuando esté realizado por más de 48 horas un paciente en la cama puede provocar neumonía, puede provocar enfermedades que puedan provocar disminución del platismo intestinal. Entonces, nos llena de complicaciones, nos llena de neumonías, se nos complica muchas cosas peor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahí? No lo entendí, perdón. Escuché la clasificación de Gardner, pero no lo expliqué. ¿Que la cura es la más temida? No, la menos temida. ¿Por qué? Porque es una fractura incompleta y está en un desplazamiento en pal, que se puede ir conservadora. ¿Ya saben cuándo es el examen? A ver, ahora vamos con lo que vendría a ser la fractura del fémur, porque ahora va a ser la parte diaficiaria y distal. ¿Ya? Importante recordarle también que este tipo de fracturas deberían ser más o menos según la incidencia, entre el 20 a 100.000 pacientes con fracturas diaficiarias y distales, diaficiarias más que todo, un 17% puede causar la muerte pre-hospitalaria, un 48% pueden ser por alta energía, 17% de baja energía, ¿ya? Y lo demás puede ser por accidentes porque hay axial, ¿ya? Esto asociado a la osteoporosis, ¿ya? O la actividad disminuida que le van a tener. Paciente ya con dolor, aumento de volumen, acortamiento del miembro, rotación externa, incapacidad funcional, deformidad del miembro, y pérdida de eje mecánico. Podemos tener mecanismos directos o indirectos. Los indirectos siempre tomando en cuenta la fractura, ¿ya? Y los indirectos dependen de las orientaciones que pueden ser por
compresión, contracción, abducción, desafiamiento, o flexión, cada una de ese tipo de fracturas que nos puede provocar. El mecanismo es directo. Tenemos una clasificación AO, la cual nos clasifica dependiendo de la característica de la fractura, que puede ser de plazo simple hasta plazo complejo, que nos va a dar solamente un transverso, oblicuo, vertical, de mariposa o hasta un fragmento que sea segmentario. Tomar en cuenta siempre la fractura que se diferencia y la fuerza deformante. ¿Cuáles son las fuerzas deformantes? Son los mismos músculos que van a dar las inserciones cada una de ellas. Entonces, tenemos el hueso y este hueso también tiene inserciones musculares, las cuales nos pueden llevar desde un desplazamiento hacia anterior, posterior, lateral o medial. Los estudios que se van a solicitar a nivel de una fractura diaficiaria siempre son la radiografía apilateral, no mucho o no tanto la tomografía, porque no debería ser un caso extraarticular que se utiliza mucho. Y el clavo endomedular vendría a ser el rigor estándar de esta fractura. ¿Ya? Tomando en cuenta que son los tratamientos quirúrgicos que podemos realizar con clavo endomedular. También se utilizan fijadores externos, podemos utilizar placas y tornillos, o también podemos combinar en algunos casos con placas o alambres centrales. ¿Ya? Según la anatomía de la rodilla, decimos que es característico, porque el fermo distal tiene muchas características de las cuales podemos tomar en cuenta dependiendo de la persistència de la fractura. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta la anatomía también de la rodilla a nivel de la tibia. ¿Ya? Y las lesiones de la rodilla son lesiones graves que representan, ocasionalmente, que pueden provocar la capacidad permanente. ¿Ya? Pueden ocasionar pueden ser ancianos y no pueden provocar la representación de la otra fractura, dependiendo del brazo y dependiendo del mecanismo acción. ¿Ya? En este caso podemos tener traumas directos, traumas indirectos que pueden estar desde caída de altura hasta accidentes de tránsito o en actividades deportivas, por ejemplo. ¿Ya? Tenemos fuerzas deformantes igual que nos van a hablar desde que el cuádriceps nos puede llevar a un acortamiento del miembro, los autores nos pueden hacer el ligamento así en varo, o los gemelos pueden tener una retracción hacia o sea, igual. Tomar en cuenta siempre el paciente con dolor, aumento de volumen, acortamiento, rotación externa del tiempo, incapacidad funcional, deformidad del miembro afectado, pérdida de eje mecánico. ¿Ya? Tenemos la clasificación AO que nos clasifica desde fractura articular hasta fractura intraarticular. ¿Ya? Tenemos desde las versiones esqueléticas para realizar tratamientos conservadores o tratamientos prequirúrgicos que nos va a ayudar a realizar la tracción hasta el colocado de fijadores externos para tratar el retraso de la fractura. Tenemos imágenes en las cuales siempre tomar en cuenta la fractura, la radiografía tiene que ser apilateral. En este caso tenemos tratamientos con fijaciones internas que obedecen placas de tornillo combinadas con alambre de cerclaje, o solamente placas de tornillo, como vemos aquí, o la autorización también de clavos reversos. Antes de este retrógrado, son clavos retrógrados también que podemos utilizar, más que todo tomando en cuenta el tipo de fractura que tengamos. O también utilizar placas de tornillo por obedecer placas de CS. Fracturas intraarticulares también. Solicitamos la tomografía para verificar qué tipo de fractura tenemos y podemos realizar este tipo de ortosíntesis solamente con clavos calculados. ¿Ya? Así estaba. Así quedó. ¿Ya? Según la epidemiología, la fractura de rótula representa el 0 al 1% de toda la fractura. La mayoría de los casos son traumas directos de 20 a 60 años de edad, mayormente se dan en varones que más que mujeres. El mecanismo de acción puede ser de directo e indirecto, puede ser de accidentes de tránsito, caída sobre una superficie dura, alta fractura por flexión de la rodilla o por abducciones. También tenemos fuerzas deformantes que nos va a llevar la fractura hacia arriba, nos lo va a llevar el cuádriceps, el recto femoral y el básico interno nos va a llevar una leve longitud
El vasco lateral una tracción más o menos 30 grados y el vasco medial una tracción de 60 grados, dependiendo de la altura que tengamos. ¿Ya? La clasificación nos va a decir que tenemos fractura sin desplazamiento, con desplazamiento en un brazo vertical, solamente el polo inferior, una fractura multifragmentaria, con minutos desplazados, una fractura vertical o solamente una fractura de la parte horizontal. ¿Ya? También tenemos una clasificación A que nos dice lo mismo. El tipo extraarticular que vamos a ver una fractura transversa, una vertical y una transversa en el tercio medio. Tenemos radiografías con fracturas sin desplazamiento, con desplazamiento y fracturas de la rótula multifragmentaria o minuta. ¿Ya? El tratamiento clínico aquí, siempre tomando en cuenta una afinación interna, con reducción, una reducción abierta con reducción interna, puede ser o con un cerclaje o con tornillo, dependiendo del trazo. ¿Ya? En este caso aquí se utiliza dos tornillos, dos clarías químicas con alambre de cerclaje. Dependiendo, podemos utilizar un alambre de cerclaje en 8, podemos hacer un alambre de cerclaje en O y también la utilización de alambre de cerclaje o y los firewall. Tenemos fracturas multifragmentarias solamente del polo inferior, la tomografía. Tenemos una reducción con cerclaje y la biclaria. Tenemos fracturas transversas con desplazamiento, esta reducida y colocado de tornillo de cerclaje. ¿Ya? Tenemos la tomografía, también tenemos proyección de placas en cruz o placas en estrelladas. Según la tecnología de la fractura de la espina, ahora, no son muy comunes, mayormente somos jóvenes en edad juvenil, adolescente, y mayormente se dan asociadas a fractura del ligamento cruzado anterior, o perdón, del ligamento cruzado posterior. Esto se pueden producir por rotaciones forzadas de la rodilla, puede romper la rodilla y puede provocar la lesión de la espina. Y según la clasificación de Mayer, tenemos fractura no desplazada, fractura desplazada que puede tener un levantamiento de bisagra, como vemos acá, la tipo 3 que puede ser con desplazamiento completo, la tipo 3A sin desplazamiento o con desplazamiento de la tipo B, y por último, la reverencia de la fractura tipo 4, la reverencia de la fractura conjunta de la espina de la rodilla. ¿Ya? ¿Sabes de qué estamos hablando, no? ¿Sabes cuál es la espina, cierto? Esto, esto acá. Es una fractura de la espina iliaca. Tenemos las fracturas aquí, miren, puntos separados, y aquí se le colocó un tornillo calculado y la miatura de la espina, tomando en cuenta que puede ser que la mayoría de estas están asociadas a la fractura del ligamento cruzado anterior, esto mayormente en pacientes deportivos. ¿Ya? La tomografía, que está desplazado todo el cuerpo. En este caso, la manipulación como un tornillo calculado. La fractura del mesero tibial. Otro tipo de fractura muy importante va a representar función de toda la fractura, mayormente en varones de 30 a 70 años y una edad media de los 50 años, dependiendo de la fuerza que tengan. Tenemos fuerza deformante en la cual nos va a presentar, podemos tener fuerza deformante axial, por compresión axial, fuerza deformante en barro y fuerza deformante en barro forzado, último por torsión. Entonces, según la clasificación, la vamos a clasificar esta fractura de la meseta tibial en fracturas que pueden ser articulares y no articulares, ¿ya? O algunas de están asociadas. Según la clasificación a otro, la clasifica de articular, parcialmente articulares y completamente articulares. ¿Ya? Y por último tenemos la clasificación de Scharger, en la cual esta debería ser la clasificación en la que se maneja mucho más, en la cual nos dice que el tipo 1 es una Scharger con un cerramiento todo el fragmento, la tipo 2 debería ser asociada a separación o hundimiento, la tipo 3 netamente debería ser un hundimiento puro de la meseta tibial, la tipo 4 debería ser fractura del cóndilo mediano de la meseta medial, la tipo 5 debería ser una fractura que compromete ambas mesetas,